Áreas de triángulos, este es un tema del examen ya, ¿no? Y casi siempre, ¿no? Cuando estábamos en presencial, tenía a mis estudiantes que me decían, profe, ¿cómo sé si es que sé triángulos? Yo les decía, hagan ejercicios de áreas. Si es que saben hacer ejercicios de áreas, prácticamente saben hacer la mayoría de ejercicios de triángulos, porque estos ejercicios mezclan lo que hemos visto antes de triángulos, ¿no? Todos los teoremas, semejanzas, congruencias, etcétera. ¿Ya? Bien, y para eso entonces comencemos con los postulados, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Primero, bueno, nos dice la unidad de área, ¿no? Entonces nos dice la unidad de referencia que vamos a usar. Nos dice también qué es la área de una región triangular y cómo le vamos a denotar. También puede ser llamado como superficie. Y le vamos a anotar cómo está ahí, ¿no? Área de ABC o superficie de ABC. O también sabe estar como área del triángulo ABC o superficie del triángulo ABC. ¿Estamos? Ya. ¿Qué tenemos acá abajo? Los postulados. Primer postulado, mira lo que dice. Cuando dos triángulos son congruentes, tienen áreas iguales. Ojo, son congruentes, tienen áreas iguales. No pasa lo contrario, ¿no? Porque en el otro curso me reclamaron, me decían, verá, ahí decía áreas iguales y son congruentes. No es lo mismo. Porque cuando tienen áreas iguales, en cambio, ¿qué pasa? Son equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? Mire lo que tenemos aquí en el postulado 2. Cuando dos figuras tienen áreas iguales, estas figuras se las conoce como figuras equivalentes. ¿Estamos? Y lo que tenemos en este caso serían, como les decía, ¿no es cierto?, figuras que tienen la misma medida, pero no necesariamente son congruentes. De hecho, no necesariamente son del mismo tipo de figura. Mira, ahí tenemos un círculo, un triángulo. ¿Tienen la misma área? Sí. ¿Son congruentes? No, ni siquiera son el mismo tipo de figura. Entonces, esos son equivalentes, ¿ya? En cambio, si son congruentes, ahí sí puedo decir tienen áreas iguales, porque ya sabemos que si son congruentes, sus medidas son equivalentes, ¿no? Respectivamente, ¿ya? Postulado 3. ¿Qué nos dice el postulado 3? Nos dice, mire, el área de una figura puede establecerse como que, como la suma o diferencia de otras áreas. Esto normalmente lo van a usar en cuadriláteros, ¿ya? Cuando tengan que sacar superficies de cuadriláteros, ahí intente usar esto, ¿ya? Entonces, mire aquí, por ejemplo, la superficie del cuadrilátero EFCD que le han puesto área 2 o superficie 2. Entonces ahí le está diciendo una forma de sacar. Yo aquí le estaba escribiendo otra manera de sacar. Como le había puesto aquí, yo le dije, mire, esta superficie 2 puede ser encontrada como ¿quién? Como la superficie del triángulo BDC menos la superficie del triángulo BEF, ¿sí? Entonces ahí está otra manera de cómo encontrar la superficie, ¿sí? Pero esto, como les decía, lo vamos a hacer en la mayoría de casos en cuadriláteros, cuando tengan que sacar una superficie de un cuadrilátero, como en ese caso, ¿ya? Más adelante veremos propiedades de cuadriláteros y quizá veremos otra forma más fácil de sacar la superficie, ¿ya? Pero por el momento, como no sabemos cuadriláteros, lo deberíamos hacer solo con triángulos, como en este caso. Vamos con el postulado 4. ¿Qué nos dice el postulado 4? Que la superficie de un cuadrado es igual a la medida del lado al cuadrado, es decir, a al cuadrado, ¿sí? Esa es la superficie de un cuadrado. Y el postulado 5, la superficie de un rectángulo es igual a quién, a la base por la altura, A por B. Esa sería la superficie para un rectángulo, en cambio. ¿De acuerdo? Esos son los postulados entonces que hay que tomar en cuenta en los ejercicios de superficies, ¿no? Bien, voy a ver ahora sí. Damos entonces la foto que nos decía el compañero. Dice, complete las palabras que corresponden a los espacios en blanco. Dice, el área de una figura puede establecerse como la suma o diferencia de otras áreas en las que pueda descomponerse. Sí, está bien. El área de la figura puede establecerse, el área de la figura como la suma o diferencia. Ah, es que está diferencia. Diferencia tiene que ponerle. Se le ve, no se olviden que el sistema es, también les ve las faltas de ortografía, ¿no? Faltas de ortografía, o si le faltó por ahí una A, alguna cosa, también le ve eso. O sea, está mal escrito, usted le ha puesto diferencia. Sí, sí, está, sí era diferencia, pero usted la ha puesto mal. Ah, Sí, ya. por eso le pone el sistema mal. ¿No? Ya, bien. Vamos entonces, continuemos con la clase, ¿no? Continuemos acá con los teoremas. Teorema número 1. Típico teorema, ¿no es cierto?, que hemos visto en el colegio y nos decían que la superficie de un triángulo era igual a quién? A la base del triángulo por la altura, ¿no es cierto?, sobre 2. ¿Ya? Y si ustedes observaron la demostración, ¿de dónde sale esta demostración? Sale de la superficie de un rectángulo, ¿no? El rectángulo le divide en dos triángulos congruentes y ahí podemos sacar la superficie de un triángulo. De ahí sale entonces que la superficie para cualquier triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. ¿Ya? Que es una ecuación muy común y seguramente todos la vieron en el colegio, pero para ser sinceros no la vamos a usar mucho aquí. ¿Dónde se usa este tipo de ecuaciones? Esta ecuación se la usa más bien en triángulos rectángulos
o también cuando tenemos ya graficada o nos dan como dato la altura de un triángulo. Ahí se usa. De lo contrario, no es recomendado usar esa fórmula. Pero si les recomiendo usar esa fórmula, ¿qué tenemos que usar? El teorema 2, entonces. Está acá. ¿Qué nos dice este teorema 2? Nos dice, verá, la superficie de un triángulo también puede ser equivalente a ¿quién? Al producto de dos lados, por ejemplo, B con C, multiplicado por el seno del ángulo comprendido, que en este caso es el ángulo A, y todo esto sobre 2. ¿Ya? Esta es la superficie de un triángulo. Y esta va a ser la fórmula que vamos a usar en la mayoría de casos, ¿ya? Porque en la mayoría de ejercicios seguramente no vamos a tener alturas. Y si ustedes observaron, de hecho, esta fórmula justamente venía del primer teorema, ¿no? De base por altura sobre 2. ¿Estamos? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar en la mayoría de casos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bien, vamos con las propiedades. Propiedad número 1 me dice que las áreas de dos triángulos que tienen la misma altura están en la relación de sus bases. Entonces, quiero que observe aquí el gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le digo dibuje la altura del triángulo ABC que sale desde B? Usted va a decir esa altura es H, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le digo ahora dibuje la altura del triángulo BCD, la altura que sale del vértice B? ¿Qué tendría que decirme usted? Prolongar el lado CD. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál sería esa altura? ¿Tengo que graficarle otra altura en ese gráfico o no es necesario? ¿Sería la misma? Exactamente, sería la misma altura H, ¿sí? Porque como decía nuestro compañero al principio, hay que prolongar CD. Mire, ya está la prolongación de CD, que en este caso sería el segmento de color morado. Y desde B teníamos que sacar la altura. Pero mire, es la misma altura. Entonces, mire, en este caso el triángulo ABC y el triángulo BCD, los dos triángulos tienen la misma altura respecto al vértice B. ¿Estamos? Entonces, como en este caso, cuando dos triángulos tienen la misma altura, que tenemos que la relación de las superficies es equivalente a la relación de las bases de estos triángulos. ¿De dónde sale esto? Fácil, de la fórmula de base por altura sobre 2. Y aquí miren lo que pasa, está aquí. Superficie del triángulo ABC, la base W por altura H sobre 2. Y para el triángulo BCD, superficie de ese triángulo BCD, la base por la altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Es el segmento Z. Ojo, solo es el lado. Cuidado con decirme que es la prolongación también. La base es solo ese segmento. El lado del triángulo, que sería Z por altura, que es H sobre 2. ¿Estamos? Se van las H, se van las 2 y nos queda entonces esta fórmula, ¿no? Esta relación de las superficies. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? Vamos acá abajo. La mediana del triángulo. Entonces tenemos aquí una propiedad muy importante. Sí, en el anterior semestre me acuerdo que la mayoría de ejercicios que eran de áreas eran solo de este estilo. Bueno, comenzaban con esta propiedad. Nos dice que la mediana de un triángulo divide el área de todo el triángulo en dos áreas iguales. ¿Qué significa esto? Pues que en este caso AM ha formado dos superficies iguales. En este caso el triángulo ABM y AMC. ¿Por qué se da esto? Fácil. Si sacamos la altura desde A, esa altura sería la misma para los dos triángulos. Y como es una mediana AM, significa que el segmento BM tiene la misma medida que MC, que son las bases de estos triángulos. Por lo tanto, si tienen la misma base y la misma altura que tenemos, misma superficie. ¿Ya? Entonces, no se olvide, la mediana forma dos superficies equivalentes, dos superficies iguales. ¿Estamos? Vamos acá, otra propiedad. ¿Qué pasa cuando dos triángulos son semejantes? Si dos triángulos son semejantes, la relación de las superficies es equivalente a la relación de los lados homólogos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, mire lo que está ahí. Superficie del triángulo ABC sobre la superficie del triángulo DEF es igual a ¿quién? A cualquier relación de los lados homólogos, pero al cuadrado. Por ejemplo, opuesto al ángulo 1C está C al cuadrado. En el otro triángulo opuesto al ángulo 1 está F, pero F al cuadrado. Y no solo puede ser lados homólogos, también podrían ser radios, podrían ser líneas fundamentales como las alturas, etc. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos para este caso, ¿no? Entonces, no se olvide, triángulos semejantes, relación de superficies equivalente a ¿quién? A la relación de los lados homólogos al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez de estas propiedades? ¿Preguntas?
Ya, vamos por acá abajo entonces. Teoremas. Vamos a ver cómo se relaciona a las superficies con los radios de los círculos inscrito, ex inscrito y circunscrito. Entonces, para empezar, vamos a definir con una P minúscula al semiperímetro de un triángulo. ¿Y qué es el semiperímetro de un triángulo? Va a ser la suma de las medidas de los tres lados dividido para 2. ¿Ya? Ese es el semiperímetro. Y esa R minúscula es el radio del círculo inscrito. Recuerden que ese radio del círculo inscrito es un círculo que es tangente, que le topa a los tres lados, ¿no es cierto? Y ese punto, el centro de ese círculo es la intersección de las bisectrices internas, ¿no? Y ahí está un radio. Entonces, mire lo que dice aquí, que la superficie de este triángulo ABC es igual a ¿quién? Al semiperímetro de este triángulo multiplicada por el radio del círculo inscrito. ¿Ya? Entonces, muchas veces yo he visto que quieren sacar la superficie con esta fórmula, ¿sí? Y la verdad es que esta fórmula se usa más para sacar el radio del círculo inscrito, ¿sí? Entonces, yo aquí, por eso les señalé al radio, si le ve ahí. Si usted quiere sacar el radio del círculo inscrito, deberíamos usar esta forma, despejar ahí el radio. Más que para sacar la superficie, mejor sería para usarla para sacar el radio del círculo inscrito. ¿Estamos? Eso es lo que tendríamos aquí en nuestro primer teorema, ¿no? ¿Qué pasa con el círculo X inscrito? Tenemos algo muy similar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Esas fórmulas que están ahí, más que para sacarle la superficie de un triángulo, deberían ser usadas para sacar el radio del círculo X inscrito, ¿ya? Y aquí yo les había aumentado algo que quizá todavía no les puedo explicar porque eso vamos a ver en círculos, ¿sí? En circunferencia. Y es que la distancia desde un vértice hasta el punto de tangencia del radio, ¿sí? Con la prolongación de uno de los lados, es decir, el segmento AQ, va a ser igual a la medida del semiperímetro del triángulo ABC. ¿Sí? Esa es una propiedad muy importante que seguramente vamos a verle más a detalle cuando estemos en círculos, ¿no? Esto es importante porque observe que ese radio entonces podríamos sacarlo también en el triángulo QA o sub A, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo. Si ya tenemos este semiperímetro, es muy probable que ya podamos encontrar también el radio, ¿sí? En vez de usar estas fórmulas que están ahí. ¿Sí? Podríamos usar esos dos, podríamos usar entonces o bien el triángulo o las fórmulas, no hay problema, ¿sí? Una forma de encontrar entonces también el radio. Y el radio del círculo circunscrito, sí, el radio que está en la parte que pasa por los tres vértices. ¿Se acuerda? ¿Qué tenemos para este radio? Pues que la superficie es igual al producto de los tres lados sobre 4 veces el radio. ¿Ya? Para ser sinceros, esta fórmula no se usa mucho. ¿Por qué? Porque para esta fórmula necesitamos los tres lados del triángulo, las medidas de los tres lados del triángulo. Pero también piensa en algo, ¿no? Si usted tiene las medidas de los tres lados del triángulo, ¿qué significa? Que tiene un triángulo con tres datos. Y si tiene un triángulo con tres datos, ya puede obtener toda la información de ese triángulo. Entonces no tendría mucho sentido encontrar este radio del círculo circunscrito, sino directamente aplicar la fórmula de la superficie. ¿Sí? Ahora, para ser sinceros, tampoco es buena idea aplicar esta fórmula para sacar el radio del círculo circunscrito. ¿Sí? Ese R mayúscula, que es el radio del círculo circunscrito. Porque habría una forma más fácil. ¿Cuál era esa forma más fácil de sacar el radio del círculo circunscrito? Eso vimos la anterior semana. ¿Alguien recuerda? Que también podrían tomarles en la prueba, ¿no? La anterior semana vimos una forma rápida de sacar ese radio. A ver, todavía no repasan, creo. La ley de Es muy bien, la ley de senos completa, ¿no es cierto? No se olvidará. Eso es muy importante para sacar el radio del círculo circunscrito. Entonces, en vez de utilizar esa fórmula, aplicamos la ley de senos completa. Entonces, revisen en su formulario. Después de la ley de senos, seguramente debe estar ahí teorema 2, ley de senos completa. Eso es lo que deberíamos aplicar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Bien, entonces antes de comenzar con los ejercicios, me gustaría que intenten resolver este ejercicio. ¿Sí? Vamos a probar. Resuelvan este ejercicio que está aquí, por favor. En 2 minutos les voy preguntando para ver cómo les fue.
Inge. Perdón, ahí nos dijo algo. Es 40, ¿verdad? Muy bien, es 40, ¿no es cierto? Entonces quiero que todos observen por qué nos da 40. A ver. Por las medianas. Excelente, por las medianas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tengo aquí lo siguiente. ED es mediana del triángulo ABD, ¿no es cierto? Mire que el triángulo AED tiene una superficie de 10 unidades cuadradas. Por lo tanto, el triángulo EBD también tendría 10 unidades cuadradas. Porque, como dice el compañero, ED es una mediana. Y observen en el triángulo ABC, el segmento BD también es una mediana. ¿Qué significa eso? Que el triángulo BDC tiene la superficie del triángulo BDC tiene la misma medida que el triángulo ABD, es decir, 20 unidades cuadradas, porque sea 10 más 10, 20. Y con eso solo tendríamos que sumar todas las superficies que nos daría 40. Ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Estamos? En el anterior semestre les tomaron ejercicios parecidos a este, pero les ponían les aumentaban algo más, ¿no? Por ejemplo, les pedían sacar el ángulo, yo qué sé, el ángulo C, por ejemplo, ¿ya? Y les daban por ahí la medida de BC y de algún otro segmento, alguna cosa, ¿sí? Pero el primer paso era esto. Si no se daban cuenta de esto, no podían comenzar, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya. Vamos entonces ya con un ejercicio, entonces, ¿ya? Vamos por acá abajo. Ah, recomendación. Siempre que van a encontrar una superficie, es muy buena idea que como primer paso escriba qué fórmula o cómo va a encontrar la superficie. Esto es para que usted pueda irse guiando, ¿no es cierto?, en qué segmentos, qué datos me hacen falta. ¿Sí? No se olvide hacer esto, ¿no? Vamos por acá. Vamos a hacer el ejercicio que se encuentra en la pizarra y los que tengan el libro es el ejercicio número 41 de la página 127. Ejercicio 41, página 127. ¿Ya? Copien, por favor, y por ahí hay un voluntario que hace la mano. Bien, tenemos por ahí algún voluntario. Ya, tenemos por ahí algún voluntario, ¿no? Vamos a buscar entonces el voluntario. GR 23, ¿dónde estamos? 23 acá. A ver, vamos a la sala. A ver, Gustavo Acero, está por ahí Gustavo Acero. Gustavo Acero, está por ahí. ¿No? Vamos con Darwin Guamán, está por ahí Darwin Guamán. Darwin Guamán, está por ahí. Tampoco está. Adriana Mediavilla. Adriana Mediavilla. Sí, profe, aquí estoy. Ya, vamos a ver con la señorita. Entonces, nos va a ayudar usted con este ejercicio. A ver. Tengo lo siguiente, entonces. Dice triángulo ABC equilátero. ¿Qué era eso del triángulo equilátero? Que tenían sus tres lados iguales.
Perfecto. Las medidas de los tres lados eran las mismas, eran iguales. Vamos a poner con color rojo las medidas. ¿Ya? ¿Qué más? Que esos tres ángulos serían 60. Perfecto, 60 grados. Muy bien, pongámosle ahí entonces 60. Todos los ángulos internos 60 grados. ¿Ya? El calibre también 60. ¿Ya? Me dice que de mide 6, pongamos la de un 6. Y quiero sacar a C, que le voy a poner una X. ¿Ya? Vamos a ponerle a C X. Perfecto. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué podríamos...? A ver, quiero que observe el gráfico y nos dé algunas conclusiones. A ver, ¿qué nada más podríamos concluir? Mm, Que el área total es 3 por S1. Ya, muy bien. El área total del triángulo ABC es 3 veces de la superficie 1. Excelente. ¿Qué más? Paralelas. Paralelas, muy bien. ¿Y qué podemos concluir acerca de las paralelas? Los ángulos de D y E van a ser 60. Perfecto, que los ángulos D y E miden 60 grados, ¿no es cierto? Vamos a ponerle. Póngale en el ángulo D un 60 y en el ángulo E un 60. ¿Por qué? Porque como usted me decía al comienzo, son paralelas y como dice por ahí el compañero, sería por ángulos correspondientes. Cuando son paralelas, estos ángulos son congruentes, tienen la misma medida. ¿Ya? Y yo creo que con eso es suficiente para que ya podamos resolver X. ¿Ya? Entonces, observemos que no estamos usando el 6, ¿no? Debemos buscar la forma de usar ese 6. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué será que podemos hacer aquí para utilizar ese 6? Poner esos ángulos quizás me sirve para darme cuenta de algo muy importante. No son semejantes. Que son Exactamente. triángulos semejantes. Perfecto, son triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, si la compañera nos ayuda y observa qué triángulos son semejantes, sus compañeros dicen, verán que por ahí tienen triángulos semejantes. ¿Cuáles serán esos triángulos semejantes? ABC y DBE. Perfecto, ABC con DBE son semejantes. Pongámosles entonces. DBE, ¿ya? Por ángulo, ángulo, ¿no? Ya está. Bien, pero cuando son semejantes tenemos algo muy importante, ¿no? Hoy acabamos de ver algo muy importante. No sé si se acuerda cuál era esa propiedad. Si los triángulos son semejantes, las áreas de estos dos triángulos van a estar proporcionales con dos lados al cuadrado o las medidas fundamentales al cuadrado. Muy bien, lados homólogos al cuadrado o líneas fundamentales homólogas al cuadrado. Sí, perfecto. ¿Cómo se eso entonces? Mira lo que dice la señorita. Dice, verá, las áreas de los dos triángulos, las superficies, voy a poner aquí, superficie de ABC, es a la superficie del triángulo DBE, como, y por ahí la señorita le decía, verá que esto es a los lados homólogos al cuadrado. Entonces vamos a ver qué lado homólogo deberíamos tomar. Comencemos en el triángulo ABC. ¿Opuesto a qué ángulo deberíamos tomar? No me dirá 60, sino dirá, porque tenemos los tres ángulos de 60, ¿no es cierto? Dígame A, B o C. ¿A cuál sería? ¿Opuesto a qué ángulo deberíamos tomar? ¿Al A, al B o al C? AB. Perfecto, B, ¿no es cierto? Porque opuesto a B tenemos la X. Póngale entonces. Pero, como decía su compañera, ¿no es cierto? Nos decía, verá que es el lado homólogo al cuadrado, o sea, sería X al cuadrado, ¿sí? Y en el otro triángulo deberíamos hacer lo mismo, en el triángulo DBE opuesto al ángulo B, que sería ¿qué lado? 6 cuadrado. 6 al cuadrado, muy bien, ya está. Y ahora sí, entonces vamos a ver, no hemos usado todavía lo de las superficies 1, pero usted, de hecho, fue lo primerito que me dijo, verá, no se olvidará que ahí tiene superficie 1 y superficie 1. ¿Qué podemos decir entonces de la superficie del triángulo ABC? 3 superficies 1 sobre superficie 1. 2 superficies 1. Dos superficies 1, muy bien, ¿sí? Miren, la superficie de todo el triángulo ABC sería 3 veces la superficie 1, sumando esas superficies, mientras que del triángulo DBE sería 2 veces la superficie 1. Y observe que gracias a esto vamos a simplificar las superficies 1 y ya podemos despejar X. ¿Sí? Los demás ayúdenos despejando X. ¿Cuánto nos da el valor de X?
¿Cuánto nos dio? ¿Sí dio esa respuesta que está en el libro? Sí, sí, da 7.35. Ya, muchísimas gracias, la señorita y los compañeros que nos estaban ayudando. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Preguntas, por favor. Sí, creo que Stalin quiere hacernos una pregunta, ¿no? Que solo activó el micrófono. ¿Alguien más? No. Vamos con otro ejercicio entonces, ¿ya? Voy por acá abajo. Ejercicio 66. Entonces, quiero que copien todos, por favor, el enunciado. Vamos a ver qué nomás podríamos hacer para encontrar esa superficie del triángulo CDE. Entonces, copien, por favor. Y algún voluntario que alce la mano. Bien, algún voluntario tal vez. Vamos a ver un compañero entonces ahora. A ver, Johan Mena está por ahí. Johan Mena. Johan, ¿no? Jorge Morocho está por ahí. Jorge Morocho. Tampoco está Jorge Morocho. Está Jairon Payo. Jairon Payo tal vez está por ahí. Ya, sí está por ahí. A ver. Active su micrófono, por favor. No funciona su micrófono, ya. No hay problema. Ya entonces está por ahí Edwin Paucar. Edwin Paucar está por ahí. Edwin Paucar, ¿no? Vamos con Fernando Pavón entonces. A ver, Fernando Pavón. Tampoco está. A ver, creo que hoy no han venido muchos estudiantes. Alexis Pizarro está por ahí. Alexis Pizarro. Ya, bueno, entonces, ¿cómo le va? Vamos a ver. Bien, hay que sacar la superficie del triángulo CD. Le voy a cambiar, de hecho, le voy a poner una superficie 1 a esa superficie. Vamos a sacar la superficie 1. En el gráfico también pongamos la superficie 1. Quiero que observe el gráfico y nos ayude primero con qué nomás podemos decir acerca del gráfico. Que no tenemos triángulos con 3 datos y tocaría sacar uno para poder continuar con los demás. Ya, de hecho, si hay un triángulo con 3 datos, no sé si lo observa bien. Sí, el ABC. ABC, pero bueno, Eso, sí hay un triángulo. 8, Ajá, 12 y... ya, bueno, el que yo necesito sí tiene razón. El que necesita el triángulo EDC no tiene. Eso sí tiene razón. Ajá. Ya, ¿algo más? Estaba antes de que me nombrara, estaba viendo cómo sacarle con seno, porque en el deber había un ejercicio parecido que era con ángulos y tocaba sacar el valor de un lado con
el teorema de senos, ¿no? Entonces estaba viendo que para sacar el seno del ángulo, sería 8 sobre seno del ángulo D. Y igualmente con el triángulo ADE, hacer lo mismo con 6 seno de D y poder sacar lo que se... y de ahí poder sacar semejanza para poder sacar AD y ya con eso poder continuar, pero me estaba yendo muy largo. Estaba tratando de ver otra manera de resolver. Sí, demasiado largo y le va a quedar una incógnita por ahí estorbándole. No se olvide que la ley de senos la podemos hacer solo en un triángulo, ¿no? En un solo triángulo. Sí. No podemos tomar lados de otro triángulo, ¿no? Me pareció que le tomó de un lado del Sí, triángulo ABD y otro de era la... para sacar una igualdad, de decir que una seno de igualdad. D es igual a tal y se reemplazaba con la otra ecuación y así sacaba AD, pero Perfecto, ya le me entendí. estaba Ya le yendo muy entendí su largo. idea. Sí, muy largo, así, y nos va a quedar como incógnita el ángulo E también, ¿sí? Entonces, no sería tan buena idea. Sí. Hay otra forma, observemos los datos bien. Observe el segmento ED respecto al Mediana. triángulo ADC. Eso. Miren, ED es una mediana porque le divide al lado AC en 6, 6. ¿Qué significa eso? Que Que el área de AD es igual a la de EDC. es S1. Perfecto, entonces S1 también. Muy bien, póngale el área del triángulo AD S1. ¿Qué significa esto? Que en vez de sacar el triángulo, la superficie del triángulo CD, también podríamos sacar la superficie del triángulo AD. Ya va a depender de qué triángulo nos conviene, ¿no? En dónde podemos sacar más datos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más observamos? Por ahí vemos una bisectriz que todavía no sabemos cómo usarle, la AD, ¿no es cierto? Puede ayudarnos por algo ese ángulo 1. Y nada más, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo sacar la superficie 1 entonces, ¿no? Entonces ya vimos que la superficie 1 podemos sacarla en dos triángulos, ¿ya? ¿En cuál quiere sacarle usted? ¿En cuál cree que nos conviene más? ¿En el triángulo ADE o en EDC? En AD, porque tengo valores. Ahí tengo, bueno, podría sacar El ángulo 1. Sí, el ángulo 1. Ya, perfecto. Vamos a sacar en el triángulo ADE, entonces, digo, la superficie 1 es igual a la superficie del triángulo ADE, y esto es igual, vamos a ver. ¿Cuál era la fórmula para sacar la superficie del triángulo? ¿Se acuerdan? El triángulo sería, a ver, es base por altura sobre 2 o depende del triángulo. Si es que tengo una mediana, mira, que tengo el formulario. Base por altura sobre 2 es cuando tenemos una altura, ¿no? Pero Sí. de hecho es la fórmula que casi nunca vamos a usar porque va a ser raro el caso donde tengamos una altura. Sería superficie del triángulo es sería del ángulo 1. Si tomamos el ángulo 1 tocaría multiplicar por AD. Y por AD y por ED y por el seno de 1 sobre 2. Sería AD y por AE sería, ¿sí? Sería Sí, el producto de dos lados. Sí, Ajá. por ahí. Entonces, ¿cómo se pongamos aquí? AE por AD por ¿cuánto sería? Por seno del ángulo 1 sobre 2. Muy bien. Perfecto. Ya está. Esa sería entonces la fórmula con la cual vamos a encontrar la superficie 1. ¿Estamos? Y mire que a E ya tenemos, ¿no? A E ya pongámosle un visto, ya tenemos a E que mide 6, solo hay que reemplazar. Entonces yo le recomiendo que en el primer paso, cuando vaya a encontrar una superficie, haga esto. ¿Para qué? Para que sepa, ¿no es cierto? Diga, a ver, ahora tengo que encontrar a D y luego el ángulo 1. Entonces vamos a ver cómo encontrar a D. Entonces para eso le pregunto al compañero, ¿existe un triángulo con 3 datos que nos permita sacar a D? El ABC. Ya, el ABC es un triángulo con 3 datos, pero no nos permite sacar a D por el momento, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta sería que no. Pero entonces justamente nos volvemos a preguntar, entonces, ¿existe un triángulo que tenga 3 datos? La respuesta ahora es que sí, el triángulo ABC. Tenemos que ver qué podríamos hacer en ese triángulo ABC que nos ayude para sacar a D. ¿Qué podríamos hacer ahí? Se podría aplicar el teorema de seno para sacar un ángulo, hacer sumatoria, sacar la mitad de ese ángulo para sacar el ángulo 1 y después volver a hacer lo mismo para sacar a D. Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces lo que usted me acaba de decir. Y para esto, ¿dónde aplicaríamos la ley de senos? ¿Cómo sería esa ley de senos que usted quiere aplicar? Sería 12 sobre seno de 70 grados es igual a 8 por seno de C. Muy bien. Perfecto. Bien está. 12 sobre el seno de 70, excelente. ¿Es igual a quién? Dice el compañero, muy bien, a 8 sobre el seno del ángulo C. Pregunta, ¿me preocupo por la ambigüedad o no? No, porque no es... No, ¿no es cierto? Exactamente. ABC, ¿no es cierto? Ley de senos. Ya está, ¿sí? Entonces hemos aplicado una ley de senos y observen que con eso vamos a tener el ángulo C. Y luego la idea del compañero es ver la forma de sacar el ángulo 1. ¿Ya? Los demás nos ayudan. ¿Cuánto sale el ángulo C? La medida del ángulo C. A ver, trabajen por favor. ¿Cuánto les dio?
A ver, nos ayudan al compañero. Ya estas cosas, estos despejes tienen que practicar bien, ¿no? ¿Cuánto nos da el ángulo? Una pregunta, cuando estemos en la prueba y cuando se aplique, supongamos, para sacar el valor de un ángulo en la prueba y nos esté pidiendo y apliquemos el teorema de senos, redondeamos el valor de, porque a mí me salió, bueno, en este ejercicio me salió 38,78, pero tengo un decimal más que es 9 para redondear la 79, entonces le aplicamos ese, o sea, le redondeamos en la prueba para que no haya tanta diferencia en el valor resultante y no nos termine saliendo como mala respuesta. En la prueba, utilícele por lo menos unos 4 decimales. Ya, no sé si ya les dije que les mandé un correo. Ya les dije eso al principio de la clase, no me acuerdo. Les dije. Sí, les dije, ¿no es cierto? Ya, en ese correo ahí están las indicaciones. Ya, y una de esas indicaciones dice que de hecho debemos usar todos los decimales. Pero si no lo hacemos, usen por lo menos 4 decimales, sin aproximar. 38,78 y tanto. Sí, 4 decimales. Lo que pasa es que el sistema es muy sensible y tiene solo 1% de error. Entonces, sí, si es que pueden usar todos los decimales, mucho mejor. Para eso utilicen la tecla ANS de la calculadora. Y si no, pues 4 decimales por lo menos, ¿ya? Sin aproximar. 4 decimales sin aproximar, ya está. ¿Sí? Aquí, como estamos de apuro, ¿no es cierto? Porque queremos hacer más ejercicios, vamos a hacer solo con 2 decimales, ¿ya? De esta manera, dejémosle como 38,78, ¿ya? Si usted me aproxima a 79, también no había ningún problema, ¿no? Bien. Ya tenemos la medida del ángulo C. Perfecto. ¿Y cuál era la idea? ¿Para qué quería sacar el ángulo C? Me decía que para sacar el ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo sacamos el ángulo 1? El ángulo 1 tocaría sacar por sumatoria del ángulo ABC, me saldría el ángulo A, y el ángulo A dividir a la mitad para sacar el ángulo 1, porque eso es una característica. Muy bien. Excelente lo que dice el compañero. Todos hagan sumatorias en el triángulo ABC y saquemos la medida del ángulo 1. Vamos a ver cuánto nos salió. ¿Alguien nos ayuda? 70,61. Supongo que ese es el ángulo A, ¿no es cierto? El ángulo 1 dividido para 2 sería 35. Este es del ángulo 1. 70 el ángulo 1. No creo que el ángulo 1 sea 70 porque sí, mucho. El ángulo 1 vale 35,61. 61, ya, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos el ángulo 1, 35,61 me dicen, voy a poner aquí 35,61 y acá también lo mismo, 35,61 y con esto ya podríamos trabajar, ya tenemos el ángulo 1, pongamos un visto en el ángulo 1, nos hace falta AD y el ejercicio está resuelto. ¿Qué nos dice, compañero? ¿Cómo sacamos AD? Tocaría hacer igualmente sumatoria de ángulos en el ángulo interno ABD y sacar el ángulo D, y después de eso sacar teorema de senos por 80 seno de D sobre AD seno de 70, y ya con eso estaríamos ahí. Muy bien, ¿no es cierto? Bastante bien, ya está. Vamos a sacar entonces la medida del ángulo ADB, ¿no es cierto? Hagan sumatoria de ángulos en el triángulo ABD. No voy a justificar porque es una operación bastante fácil, la podríamos escribir directamente ahí, ¿no? Los demás nos ayudan. ¿Cuánto nos da la medida del ángulo D? $105,61. Ya, 105,61. 105,61 dice la señorita por ahí. No, me parece que está mal, ¿no? Sí, es 74,39. Sí, 74,39, porque 105 ya supera los 180,39, me dice, ya. No hay problema, 74,39. Muy bien. Y con eso la idea del compañero era excelente, ¿no? Sacar a D con una ley de senos, nos dijo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo nos quería esa ley de senos entonces? Entonces me quedaría 8 sobre seno de 74,39, y para sacar D tocaría sacar la igualdad de AD sobre seno de 70 grados y ya despejar. Perfecto, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Entonces, despejen los demás también ahí. Estamos en el triángulo ABD, ley de senos.
Muy bien, vamos a sacar AD. Nos ayudan los demás. ¿Cuánto salió AD? A mí me salió 7,80, pero esta que revisen. Como le comenté ayer por mensaje por en Microsoft Teams, mi calculadora está un poco extraña y me da valores diferentes a veces cuando uso el método Sol. Entonces, sale lo mismo. Sí, sí, no se preocupe. Cuando tenemos el método SOLVE les suele fallar cuando van a hacer una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, o bueno, grado mayor de 2, o cuando van a sacar la medida de un ángulo. Aquí, por ejemplo, sí podemos usar el método de SOLVE, porque aquí sí les va a dar el valor exacto, ¿sí? 180. Entonces, Y ya está, ¿no es cierto? Muy bien, con eso vamos a reemplazar todo, pongamos un visto a la D. Miren que ya tenemos todos los datos que necesitamos en el primer paso. Van a reemplazar ahí cuánto les queda la respuesta. Ya, ¿alguien sacó la superficie? No se preocupen si, de hecho, la respuesta del libro está mal. No está bien la respuesta del libro. Debe ser la respuesta. Sí, como estoy aquí tengo que sacar el valor de ángulo aquí. No es cierto. Voy a aplicar ese teorema. 12.28. Perdón. 12.28 me salió. 12.28 dice por ahí el compañero. Sí, confirmado. Me salió 13,63. 13,63. A 13,63 parece que dice la mayoría. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a los compañeros. El compañero también, Alexis, muy bien, excelente. Estaba bastante bien. Y no sé si los compañeros tienen preguntas de este ejercicio. Sí, Angie. Sí, profe, ya había sacado el ángulo que me daba 105, pero era el ángulo ADC y no sé, pensé que con ese también podría sacar el segmento AD. Sí, tiene razón, muy bien. Sí. Perdón, sí, por eso me estaba resolviendo con el triángulo ADC y con eso le iba a sacar el segmento AD. Es por eso que me salió 105. Ya, no se preocupe. Sí, también es una muy buena forma de realizar en el triángulo ADC, ¿no? Miren lo que dice la señorita, ahí también tenemos 3 datos, ¿no? Y justamente esa es la ventaja de buscar triángulos de 3 datos, ¿no? Como en el triángulo ADC dice la señorita, miren, ahí también tenían 3 datos, ahí también podían sacar AD. Sí, tiene razón la señorita, muy bien, podía haberlo hecho también de esa forma, ¿no? Otras formas un poco creativas también de resolver esto podría ser encontrar BC, ¿ya? Luego encontrar seguramente BD. Bueno, es una forma larga, ¿no? Creativa, pero larga. Entonces, quizá no es buena idea decirles, pero solo era para que vean que podían aplicar el teorema de bisectrices internas, ¿sí? De AD, lo que vimos en la anterior clase. Y también podían haber aplicado un teorema de Stewart para sacar AD, en el caso de que usted ya tenga BD y BC, y DC. ¿Sí? Listo, ¿preguntas de este ejercicio? ¿No? Vamos a tomarnos un pequeño descanso entonces, de unos 6 minutos. Es decir, a las 7:04. 7:04 nos volvemos, continuamos con otro ejercicio, ¿no? Antes del descanso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Inge, bueno, disculpe, quería preguntar una cosa, justo acerca de hace dos o tres clases pasadas antes de hacer el deber no me acuerdo el número del deber, le pregunté que si es que teníamos 2 triángulos o teníamos triángulos con solo ángulos para sacar
lado, como justo me toca a mí en el deber. Faltaba aclarar eso y cuando, o sea, no la vas a resolver bien el ejercicio, traté de resolver y me salió un valor equivocado y cuando revisé la resolución me di cuenta ahí que se podía hacer la igualdad por el método de teorema de senos y por eso le quería explicar acá y entonces, digamos, va a haber un ejercicio parecido en la prueba donde den triángulos solo con los ángulos para hacer la proporción entre el lado BD y DC, por ejemplo, porque si estaba en el ejercicio del DB. Ya, no le puedo decir no exactamente cómo van a ser los ejercicios del deber, pero sí, probablemente puede tomar ese tipo de ejercicios. Sí, sí, podría hacer eso, ¿no? Pero justo como usted me dice, ¿no? Acuérdense que yo les dije que para sacar un lado o necesitamos un triángulo con tres datos y al menos uno de ellos debe ser un lado. Pero si no tenemos ese caso, ¿no? Si tenemos solo ángulos, como usted me dice, lo más seguro es que me pidan justo lo que le pidió en el deber, una razón. Sí. Eso le pueden pedir, nada más, pero no les puede pedir un elemento específico del triángulo. Ajá. Entonces, seguramente si es que tiene usted un ejercicio en donde solo tenemos ángulos, es muy probable que tenga que hacer lo que usted ha hecho en el deber. Sacar las proporciones e igualar ahí alguna incógnita para que le quede justo lo que le está pidiendo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, entonces 7:04 nos vemos. Ya, entonces voy a tomar un poco de agua y ya vuelvo.
Bien, ya estamos aquí otra vez. No sé si en el receso tal vez a alguno de ustedes se le ocurrió alguna otra pregunta. Preguntas por ahí, ya sea de la materia o de forma general. Inge, Sí, el repaso que se va a hacer desde las 8:30, ¿hasta qué horas va a ser? depende, ¿no? Yo le quería hacer solo de 40 minutos para que vayan bien dormidos mañana, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que hoy tuve clases también en la mañana. Pero bueno, sí, sí, sí podemos hacerlo un poquito más. Tal vez una hora, hacer 9:30. Depende de las preguntas y la calidad de preguntas que tengamos. Si es que son preguntas rápidas, pues quizá nos vamos antes, ¿no? Pero es opcional, ¿no? Es opcional los que quieran. A las 8:30, hoy les dije, revisen su correo, ahí está un link en Zoom, ¿no? Son ya preguntas en general, o también puede ser del simulacro. Si es que hicieron el simulacro 3, excelente. Sí, eso era, ¿no? ¿Hay más? Ya, Inge, gracias. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas. Bien, Sí, vamos sí, sí, entonces profe, con... perdón. Sí, En este ejercicio también estaría correcto haber sacado el área del triángulo ADC y luego dividirla para dos. sí, estaría excelente, ajá. De hecho, tiene razón. Ahora que lo veo, será la forma más rápida también, ¿no es cierto? Porque ya sacábamos AD, ya teníamos A6, solo sacábamos el ángulo 1. Sí, tiene toda la razón, bien, la señorita. Esa es la forma más rápida. Nos saltamos, bueno, no, sigo los dedos en 3 pasos, pero se ve más rápido eso, ¿no? Sacar AD, luego multiplicarle por AC y dividido por seno del ángulo sobre 2. Sí, perfecto, podríamos hacerlo así, ¿no? Bien, ¿alguien Ok. más? Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, ya, vamos con otro ejercicio y esta vez les voy a poner un ejercicio por décima, ¿ya? Entonces vamos a ver, muy atentos a los dos primeros que saquen, recordando que la diferencia entre el primero y el segundo debe ser máximo de 1 minuto, ¿sí? Y los que tienen el libro, déjenme ver, es el ejercicio número 11 de la página 124. Ejercicio 11 de la página 124. 11 de la página 124. Los demás, ya les pongo en este momento, ya está aquí, ¿dónde vamos? Ejercicio. Sí, pero en el libro hay un error. Ya. En los del libro nuevo, no se preocupen, los del libro nuevo, sí está bien. Copienle tal cual está ahí el ejercicio. Los que no tienen el libro, aquí hay un error en este ejercicio y es ese valor de GC. GC no es 12, GC es 20. Ya cámbiale por 20. Listo, vamos. Este ejercicio es un poquito más complejo y les puse este ejercicio de forma intencional para que practiquen algunos conceptos que seguramente van a ser importantes para la prueba y para ver si caen en una pequeña trampa que tiene este ejercicio. ¿Ya? Entonces quiero que intenten resolver este ejercicio. Tienen 10 minutos para intentar resolver. Ya les voy a dar 10 minutos para que intenten hacer. Y a los 5 minutos voy a hacer yo la gráfica para que verifiquen si es que su gráfica está bien hecha, ¿no? En su prueba va a tener ejercicios de este estilo, ¿no? Donde tengan que graficar solamente primero tengan que hacer el gráfico y luego resolver, ¿no? Bien, vamos ahí. Entonces, comiencen, por favor. Los dos primeros activan el micrófono, me dicen ya saqué y vemos, ¿no? Entonces, cuánto le salió y si está bien, ¿no? Me envían al correo, al chat personal.
Bien, tal vez alguien ya sacó el ejercicio. Voy a hacer el gráfico para que comprueben cómo se realiza si hicieron bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vean lo que dice. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo A es 90 grados, es un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar aquí entonces, de esta manera. ¿Ya? Y aquí le ponemos el ángulo de 90. Acá B, acá C. Y el ángulo A es de 90 grados. Pongan entonces el ángulo A mide 90 grados. ¿Ya? GO es igual a 6, GC es igual a 20, sabiendo que G es su baricentro y O es su circuncentro. A ver, lo primero que se me ocurre aquí es, ¿dónde se ubica el circuncentro en el triángulo rectángulo? ¿Dónde debo ubicar ese circuncentro? En la mitad de la hipotenusa. Excelente, en la mitad de la hipotenusa. Muy bien, ya está. Vamos a ponerle ahí de color azul, ¿sí? Para identificar, es decir, BO de color azul y OC también sería de color azul. Ya, perfecto. Luego me dice siendo G su baricentro, entonces también debemos dibujar un baricentro, ¿no? Y el baricentro se lo dibuja con la intersección de dos medianas. Entonces claramente deberíamos trazar la mediana desde A hasta O. ¿Por qué? Porque me está dando la medida de GO, del baricentro hasta el punto O. Entonces sería desde A hasta O. Ya, tenemos eso, perfecto. Es la primera mediana. Y también tendríamos que trazar otra mediana, que sería bueno hacerla desde C, porque me dice que GC es igual a 20. Entonces desde C trazo otra mediana. Y aquí tendríamos dos rayitas, ¿sí? Y acá envío una rayita y en OC una rayita. Y la intersección de estas dos medianas tenemos el baricentro que le está diciendo que es una letra G, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo les iba a preguntar, pero ya se me fue. Bueno, ya tenemos esto, ¿no? El baricentro y el circuncentro. Vamos a poner los datos. Sería GO es igual a 6 y GC es igual a 20. ¿Ya? Así sería el gráfico. ¿De acuerdo? Tienen 3 minutos más para que acaben de resolver el ejercicio, ¿no? Como recomendación, como quiero sacar la superficie del triángulo BGC, habría que trazar desde B hasta G también, ¿no? Eso es suficiente, con eso ya podrían sacar el ejercicio. Vamos, trabajen ahí 3 minutos más para ver si alguien logra sacar el ejercicio. Sí, por ahí veo una mano alzada. Kimberly Abrigo, ¿ya sacó la respuesta? ¿Sacó el ejercicio? Me salió 106,3. Ya, envíe por favor al chat personal para ver si está bien, ¿ya? ¿Alguien más tiene un minuto para que lo haga? ¿Sí? Inge, ¿la respuesta del libro está bien?
No, está mal porque observen que le cambiamos el dato, ¿no? GC es 20, no 12, ese 12 está mal. Con el 12 es imposible que salga el ejercicio. A mí también me salió ya una respuesta. Ya, envíeme entonces, envíeme nomás los que sacaron, puede que la señorita Abrigo también se haya jalado, o el señor, o Arthur se haya jalado también por ahí, algún decimal. Entonces, pueden enviar nomás, envíenme nomás, pero máximo 2 minutos más para que me envíen los ejercicios. Los demás observen. ¿Qué tenemos aquí? Sí, tenemos, lo primero que teníamos que verificar es algo muy importante. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y teníamos el circuncentro. Teníamos aquí una propiedad muy importante. ¿Alguien recuerda cuál era esa propiedad? ¿Qué propiedad teníamos en este tipo de triángulos, en los triángulos rectángulos? AO es igual a BO también. Perfecto. AO es igual a BO y igual a OC, ¿no es cierto? Entonces AO también está de color verde. De color azul, perdón. Primera propiedad. Muy bien, esa era la propiedad de los triángulos rectángulos. ¿Algo más? Acerca del baricentro, en cambio. Que AG debería ser el doble de GO. Perfecto. AG el doble de GO, entonces AG es 12. Por lo tanto, ¿cuánto mide AO? 12 más 6, 18. Entonces BO es también 18. Y OC también es 18. ¿Ya? Perfecto. Y con eso está resuelto. Y además de eso, observen que la superficie del triángulo BGC puede ser encontrada de la siguiente manera. Observen que GO es una mediana. GO es mediana del triángulo BGC. Por lo tanto, si le pongo a GOC una superficie 1, al triángulo BGO también debería escribirle una superficie 1. En otras palabras, vamos acá, primer paso. La superficie, ¿sí?, del triángulo BGC debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 2 veces la superficie 1. ¿Sí? ¿Y cómo sería esto? 2 por la superficie 1. ¿Sí? Puede ser sacada simplemente ¿con quién? Con GC. Vamos de aquí. GC. Multiplicada por OC. Multiplicada por el seno del ángulo 1. Que vamos a poner un ángulo 1 en C. Sobre 2. Seno del ángulo 1. Vamos ahí. ¿Dónde está el ángulo? Acá está. Seno del ángulo 1 sobre 2. ¿Ya? Muy bien, y con esto entonces vamos a ver qué nomás nos hace falta. ¿Tenemos GC? Ya tenemos GC. ¿Tenemos OC? Ya tenemos OC. Nos hace falta solo el ángulo 1. ¿Cómo sacamos ese ángulo 1? En un paso le sacamos, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos para sacar ese ángulo 1? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué podríamos hacer para sacar ese ángulo 1? Ley de cosenos. Es una ley de cosenos. Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Sería 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Ponemos aquí 6 al cuadrado es igual a aquí. Es igual a 20 al cuadrado. Más 18 al cuadrado. Menos el doble, ¿no es cierto? De 20, de 18. Y el coseno del ángulo 1. ¿Ya está? Y hemos aplicado entonces, miren, una ley de cosenos en el triángulo GOC. Y con esto ya puedo sacar la medida del ángulo 1. No sé si alguien nos ayuda. ¿Cuánto nos da el ángulo 1? Nos ayudan despejando cuánto mide ese ángulo 1. 17,14. 17,14 nos dicen ya. Nos confirman si es que hay otra respuesta. Y con eso ya está resuelto porque ya podríamos reemplazar en el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, reemplacen por favor y cuánto les queda la superficie 1. Reemplacen por el primer paso. Ojo que está 2 por y todo eso, ¿no? Se simplificarían los dos y nos quedaría solo GC por OC por el seno del ángulo 1, ¿no? ¿Cuánto nos dio esa respuesta? A ver, ¿nos ayudan? ¿Cuánto nos dio la respuesta? 106,09.
106,09 dice la compañera. ¿Ya? ¿Qué sería nuestra respuesta? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Voy a revisar entonces los que me enviaron. Vamos con Kimberly primero. Nos envió. Veamos cuánto le salió. Kimberly le salió. Veamos qué hizo. De hecho hizo exactamente lo mismo. Muy bien. Sacó el ángulo tal. Ya, perfecto. La señorita Kimberly tiene la décima. G de 23. Kimberly arriba donde está. Muy bien. Ya tiene 2 décimas. Excelente. Y también veo que nos ha enviado el señor Javier. Javier también nos envió. Vamos a ver cómo le fue a Javier. Javier tiene 12, 6, 10, 20. Perfecto, Javier también le sacó. ¿Cómo le sacó? 18, 18. Ah, muy bien, sí, perfecto, bien está. También tiene Javier Anatoa la décima. Javier Anatoa también tiene 2 décimas hasta ahora. Perfecto, les felicito, están muy bien. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos 2 compañeros que se ganaron las décimas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio. ¿Preguntas? No, entonces mira, aquí era importante no recordar estas cosas. Sí. Y que disculpe, en el paso 1, ¿qué aplicó? O no me quedó muy claro. La propiedad de las medianas, ¿sí? Porque GO es una mediana del triángulo BGC, porque BO tiene la misma medida que OC. Entonces a GOC le puse una superficie 1 y BGO también una superficie 1. Por lo tanto, la superficie de todo el triángulo BGC será igual a ¿quién? A 2 veces la superficie 1. Entonces lo que yo hice fue sacar 2 por y la superficie 1, que sería 18 por 20 por el seno del ángulo 1 sobre 2. ¿Sí? Por eso está ahí 2 por y entre paréntesis está la superficie 1, que saqué en el triángulo GOC. ¿Sí? ¿Alguien más alguna pregunta? No. Pero yo les puse este ejercicio intencionalmente. ¿Sí? Una pregunta. ¿El circuncentro siempre divide la hipotenusa en 2 lados iguales? En 2 segmentos. Ajá, en 2 segmentos congruentes. Sí, correcto. Ah, listo, gracias. ¿Ya? Dije, BG también es 20. BG también es 20. ¿Por qué BG es 20? Por lado. Lado. Yo no veo ningún lado. No sé si usted le ve. Del GCO con el BGO. Ah, no, pero solo tienen 2 lados nomás. Tienen solo el 6 y el 18. 6, 18, 6, 18. Necesitamos 3 criterios para decir la congruencia, ¿no? Solo tienen 2 criterios. Entonces, no estaría bien asumir que BG tiene la misma medida que 20, ¿no? De hecho, creo que no. No va a pasar esto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ya, creo que me parece que nadie cayó en la trampa. Veamos. Miren, AO está el baricentro y el circuncentro. Y por ahí en el otro curso, no recuerdo si el anterior semestre les puse este ejercicio, alguien me dijo, tenemos ahí un triángulo isósceles, porque en la misma línea que es AO está el baricentro y el circuncentro. Entonces me dijo, el triángulo ABC es isósceles. ¿Está correcto, incorrecto y por qué? Es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque hay un ángulo de 90 grados. Ya, si es que fuera un ángulo. En ningún momento nos dice que AB es igual a C. Ya, bueno, en ningún momento nos dice eso, perfecto. Observe, ¿por qué el compañero me estaba diciendo eso? ¿Por qué ese estudiante me dijo eso? Me dijo porque, verá, AO es una mediana. Yo le dije, sí, tiene razón, AO es una mediana. Luego me dijo, y como el punto O es el circuncentro, y el circuncentro es la intersección de las mediatrices, me dijo, AO también es una mediatriz. Y de ahí yo le dije, ¿sabe qué? No es una mediatriz. ¿Qué es este AO? No es una mediatriz AO. ¿Qué es AO? Una mediana. ¿Recuerda? Altura. Sí, es una mediana. No es una altura. Es un radio. Respecto a circuncentros, son radios. No se olvidarán. ¿Se acuerdan que les dije cuando tengan el circuncentro? Si usted une del circuncentro a los vértices, esos son radios, ¿ya? Si es que fuera triángulo isósceles, ahí sí resulta que el ángulo AOC sería 90 grados. Solo si es que es un triángulo isósceles, ¿sí?
O si usted deduce que es un triángulo isósceles, ahí sí estaría bien. Pero lo contrario, no, tendrá cuidado. Sí, no podemos asumir eso. Entonces, este triángulo no era isósceles, por si acaso, ¿no? Bien, preguntas. Vamos. Disculpe. Perdón, Creo que en el no le paso escuché. 1 está. Si me escucha, ingeniero. Sí, ya le escuché. Ahora, recién estoy escuchando. ¿Por qué en el paso 1 es 2 por la superficie 1? Ah, porque el triángulo BGC, ¿no es cierto? Decíamos que GO es una mediana, por eso es que, como GO es una mediana, este triángulo está dividido en dos superficies que son equivalentes. GOC le puse una superficie 1 y GBO también sería una superficie 1. Entonces, todo el triángulo BGC, la superficie total, ¿cuánto sería? Superficie 1 más otra superficie 1, es decir, 2 veces la superficie 1. Por eso está 2 por superficie 1. ¿Sí? ¿Alguien, ¿Alguien más? Vamos con el último ¿Por qué ejercicio. están al cuadrado los números, perdón, del eje, perdón, del paso 2? Es la ley de cosenos. Sí, es la ley de cosenos, la fórmula de la ley de cosenos en el triángulo GOC. Solo que le justifique Es arriba. otro proceso. Sí, solo que le justifique arriba porque no me iba a alcanzar allá. Pero bueno, vamos acá. Ahí está. Sí, es una ley de cosenos. ¿Alguien más? Ya, vamos con el último ejercicio. Ya vamos a hacer, intentemos hacer rápido este ejercicio para que vayan a merendar y los que quieran el repaso, entonces tengamos el repaso, ¿ya? Vamos a ver, los que tengan el libro es el ejercicio número 30 de la página 126, ¿ya? Ese ejercicio es nuevo, ¿sí? No está en ninguna otra versión. Entonces, les voy a dibujar aquí para los que no tengan el libro, en cambio, ¿ya? Los que tienen el libro, repito, ejercicio 30, página 126. Los demás, por favor, copien lo que voy a graficar en este momento. Vamos a ver, entonces quiero que copien el enunciado y algún voluntario que alce la mano para que nos ayude a resolver, ¿ya? Entonces intentemos ahí copiar rápido para que ganemos tiempo, ¿no? Y podamos hacer en la noche el repaso. Disculpe una pregunta. Sí, le escucho, dígame nomás. Sobre el ejercicio anterior. Ya, dígame nomás. Para aplicar la ley de cosinos, ¿no era necesario una altura o no? La ley de cosenos, ¿no? No. No. La ley de cosenos, no existe ninguna restricción en la ley de cosenos, me dice, ¿verdad? ¿No es cierto? No en la función coseno. ¿Sí? Ya. Sí, Gracias. no hay ninguna restricción. Ya, no hay problema. Vamos ahí, los demás. ¿Hay un voluntario tal vez? Voluntarios por ahí. Vamos con Angie, a ver. Vamos con Angie. Nos avisa cuando estés ya lista, por favor. Ya terminé de copiar. Ya, perfecto. Vamos a ver. Entonces, dice, la hipótesis nos dice que CD es bisectriz. ¿Qué teníamos que hacer con ese dato? Dividir al ángulo C en 2.
En dos ángulos congruentes. Muy bien. Pongamos de ángulo 1, ¿ya? Listo, perfecto. ¿Qué más? Veamos cómo De sacar ahí las... no tengo datos. Perdón. De ahí no tengo triángulos con 3 datos. Excelente, Según muy yo. bien. Mire, la señorita de entrada ya dice, verán que aquí no tienen triángulo con 3 datos. Tendrán cuidado, dice, ¿no es cierto? Tienen que aplicar otra cosa. ¿Qué tendríamos que aplicar entonces? Relaciones métricas. Muy bien, relaciones métricas. Ya vamos a ver qué relaciones métricas, ¿ya? Pero como sugerencia en el primer paso vamos a escribir cómo vamos a encontrar la superficie. ¿Sí? La idea de esto es que tengamos en claro qué elementos nos hace falta, ¿sí? Para que vayamos donde necesitamos, para que vayamos directamente a los segmentos que necesitamos, ¿no es cierto? Y no nos estemos dando vueltas por ahí, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí superficie de PMAD. ¿A qué será igual esta superficie? ¿Cómo podríamos sacar la superficie de ese cuadrilátero? Con la resta del triángulo BMA. BMA menos Menos el menos BPD, que sería el área 1. Ya, muy bien. Podríamos hacer de esa manera, ¿no es cierto? Menos el triángulo BPD. Primera forma. ¿Hay tal vez alguna otra forma? BCM menos Del BSA. triángulo Del triángulo DSA DSA, muy bien, menos. menos el área de PCM. Perfecto, ¿no es cierto? Quiero que observe los datos y nos diga en cuál de los dos casos nos conviene más. ¿Cuál cree que nos conviene más? Perdón, ¿entre quién y quién? Entre la primera forma que me dijo o la segunda forma que me acaba de decir. Es que yo no le dije la primera forma, así que no sé cuál era. La primera me dijo el triángulo BMA menos el triángulo BPD, me dijo. Y la segunda me dijo el triángulo CDA menos CPM. Sí, creo que un compañero de usted me dijo, perdón. Entonces, ahí tenemos dos opciones, ¿no? ¿Cuál cree que nos Creo que recomienda? la segunda, Muy bien, ¿por qué la segunda cree que nos conviene más? porque tengo el lado completo y en el BMA solo tengo la mitad de un lado. Perfecto, ya, una parte del lado, muy bien, ¿no es cierto? Y además de eso tenemos la bisectriz, que por ahí podemos relacionar el ángulo 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la segunda opción. ¿Cómo sería eso? A ver, sería superficie de triángulo CDA, ¿no es cierto? Menos la superficie del triángulo CPM, ¿ya? Vamos a ver, vamos a escribir aquí la fórmula para ver qué elementos nomás nos hacen falta, ¿ya? Vamos con el triángulo CDA. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? 9 por CP sobre 2. CDA primero, vamos con el triángulo CDA primero, que era el más grande, menos ya, el... perdón. Ya, sería 18 por CD, el seno del ángulo 1. Perfecto, por el seno del ángulo 1. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Sobre 2, ¿no? Y esto menos... Sobre 2. Y menos 9 por CP, el seno del ángulo. Muy bien, sobre 2. Sobre 2. Ya tenemos entonces, muy bien, la fórmula. La señorita nos acaba de decir, verán que ahí está la fórmula. Y ahí tenemos que analizar, ¿no es cierto?, qué nomás nos hace falta, ¿sí? ¿Qué nomás nos hace falta? Nos hace falta CD, el ángulo 1 y CP. 3 elementos. Entonces nos vamos a enfocar, nuestro ejercicio se resume en sacar CD, el ángulo 1 y CP. Y ya la señorita de entrada comenzó, verán que no hay triángulos con 3 datos. Entonces comencemos con una relación métrica para sacar algún elemento. Vamos a ver, ¿qué elemento cree usted que nos conviene? En lugar de poner el triángulo CPM, ponemos el BCM, ¿no nos hacemos ya de una incógnita? BCM, no lo entendí, ¿por qué? Porque multiplicaríamos 9 por 16 por seno de 2 veces el ángulo 1 sobre 2. Pero no entiendo por qué quiere hacer el triángulo BCM, a eso me refería. Restarle al DSA todo el BCM, ¿no daría lo mismo? Al BCA, el BCM. Si al triángulo BCA le restamos el BCM. DSA, el DSA menos el BCM.
Ah, no podríamos hacer eso, porque si restamos eso, claro que le quitamos el CPM, pero nos estaría sobrando el triángulo BPC. ¿Sí? No sé si le observa al triángulo CDA, usted quiere quitarle el triángulo BCM, pero esta partecita que le voy a subrayar, el BCP, quedaría por ahí flotando, ¿no? En nuestra ecuación. Sí, entonces no sería correcto hacer esa parte en realidad. Ya. Bien, le decía entonces, la señorita nos decía, verán que como no tenemos tres datos, una relación métrica, ¿ya? Entonces quiero que todos nos ayuden, o no sé si la señorita ya le vio, ¿qué relación métrica nos puede servir? La propiedad de la bisectriz interna en el triángulo ABC. Perfecto, la propiedad de la bisectriz interna. Muy bien, mire, la señorita está lista para la prueba, parece. ¿Cómo nos quedaría? A ver, vamos, los valores nomás pongamos. 16 sobre 18 es igual a 8 sobre AC. No era AC. Es 16, es a 18, muy bien. Como 8 es a DA, ¿sí? Son los segmentos formados por la bisectriz, ¿sí? Ah, sí, perdón. Ahí está, muy bien. Vamos a poner acá entonces triángulo ABC, ¿no es cierto? Teorema de bisectrices internas, ya está. Y miren, con eso, con un paso, ya hemos logrado sacar DA, ¿sí? Nos ayudan sacando DA, ¿cuánto saldría? Sería 2, ¿no? Perdón, 18, ¿cuánto saldría? 9 sería. 9, ¿no es cierto? Ese sería el valor de DA. Ya está, póngale 9 entonces. Muy bien. Y ahora nos volvemos a preguntar, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo con tres datos. La respuesta ahora es que, ¿qué nos dice la señorita? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces. Y justo era lo que podemos hacer esos tres datos, pero observe que cuando tenemos la posibilidad de aplicar relaciones métricas, démosle más prioridad a la relación métrica, más que a los tres datos. ¿Ya? Entonces, recuerde que nuestro objetivo es sacar CD. Seguramente todos están diciéndome como tenemos tres datos, ya puedo sacar un ángulo, luego la ley de cosenos y ya tengo CD. Ya, pero yo le apuesto que en un paso puede sacar CD. Quiero que observe y me diga cómo podríamos sacar CD en un solo paso. Observemos ahí, a ver. ¿Cómo podemos sacar CD en un solo paso? Por el producto de los catetos. Perdón, el teorema de... Un Stewart. Teorema de Mendelao. Perfecto, un Stewart nos ayuda aquí, ¿sí? Quiero que observen todos el triángulo ABC con la transversal CD, ¿sí? Repito, triángulo ABC, transversal CD. Ya, vamos a hacer ese teorema de Stewart entonces. No sé si la señorita tiene a la mano el formulario o si recuerda la fórmula, ¿le ayudo? Sí, tengo la mano el formulario. Vamos a ver entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, sería la... ¿La transversal? DM, sí, la transversal. BM. No, CD, vamos a hacerle con la transversal ya. CD, porque queremos sacar CD. Ya. CD al cuadrado por 18. Ay, perdón, por 17. Eso, vea que sería 8 más 9, 17. Muy bien. A ver, sería por... Es igual. al cuadrado de 16. Ya, 16 al cuadrado. Ya, 16 al cuadrado por 9 más 18 al cuadrado por 8. Entonces, ¿cierto? Uno de los segmentos puede ser el 9, el 8, pueden comenzar con el que usted quiera. La señorita comenzó con el 9 y el lado no consecutivo que es el 16. Por eso está 9 por 16 al cuadrado. Luego el 8, ¿con quién es no consecutivo? Con el 18 sería 8 por 18 al cuadrado. ¿Sí? Siempre los lados al cuadrado, en cambio, ¿no? Luego menos. Menos 8 por 9
por 17. Perfecto, ya está, ¿cierto? Vamos a poner aquí entonces, póngale ahí entonces triángulo ABC, ¿no es cierto? Triángulo ABC, guión CD, un teorema de Stewart. ¿Ya está? Y con eso, miren, en un paso hemos sacado CD. Ya, los demás le ayudan a la señorita. ¿Cuánto nos da el valor de CD? $14,69. 14,69. Muchas gracias, mi compañero. Ya está, 14,69. Y algo que les iba a decir, por cierto, verán, en su prueba, en los deberes, ya no usen el método de Photomat. Ya no sé si ya les dije, pero no es buena idea usar Photomat porque, bueno, la verdad es que yo tampoco usaba mucho Photomat el anterior semestre. Recién desde este semestre empecé a buscar la forma de usar Photomat. Pero, por ejemplo, cuando van a despejar ley de cosenos, etcétera, no es buena idea usar Photomat porque les da malas respuestas, ¿ya? Cuando sean ecuaciones lineales, puedo usar el método solve en la calculadora, ¿sí? Y si es que no son ecuaciones lineales, o puede despejar, ¿no? Y si no son ecuaciones lineales, son ecuaciones cuadráticas, cúbicas, ahí sí, mejor o bien le reduce a la mínima expresión y luego eso lo ingresa en la calculadora, o resuelva manualmente. ¿Ya? No hay más. No confíe en Photomat porque Photomat está dando respuestas incorrectas, ¿ya? No sé por qué, la verdad. Antes me parece que sí daba bien, porque la mayoría de mis estudiantes siempre me daban respuestas de Photomat y estaban correctas. Pero no sé qué está pasando, ¿no? Bien, ya tenemos Profe, CD. ¿Sí? Entonces, para usar el método solve en esta ecuación, tendríamos que eliminar los cuadrados. No, en este caso sí pueden hacerlo. Yo sé que es una ecuación cuadrática, pero como solo tiene CD al cuadrado, el método solve sí le va a resolver, ¿sí? Pero si tiene CD cuadrado y por acá un CD, ahí ya no es tan buena idea, porque el método solve capaz que le da la respuesta que usted no quiere, la negativa. Entonces tendríamos que reducir máxima la expresión. ¿A qué me refiero a reducir máxima la expresión? A tener una ecuación cuadrática de este estilo. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Porque este tipo de ecuaciones sí pueden ingresar en el calculador. Sí, hay una opción para que ingresen esta opción, que no es el método solve, sino solo es el uso de, creo que le dice ahí ecuaciones, le dice en su calculadora y ahí puede hacerlo. ¿Sí? Bien, ya tenemos CD, ¿no? Vamos a poner un visto en CD. Vamos a ver cómo sacar el ángulo 1. ¿Qué nos dice la señorita? ¿Cómo sacaríamos el ángulo 1? Voy a ponerle acá arriba el cuarto paso por si acaso. ¿Sí? Para que no se pierdan. CD es igual a 14,60. Y hice una pregunta, ¿no se podría sacar CP con un teorema de Menelao? Perfecto, ya vamos a ver eso. Muy bien, mira, el compañero ya se nos adelantó. Sí, vamos. Solo que yo quería sacar primero el ángulo 1, pero ya. Ya, sacamos primero el ángulo 1, ya, solo para ir en orden nomás, ya. De ahí sí vamos a CP. Sí, pero perfecto, miren, el compañero ya le vio cómo sacar CP también, ¿no? Saquemos el ángulo 1. ¿Cómo sacamos el ángulo 1? Ley de... Necesitamos un triángulo. Eso, ley de cosenos, ¿cierto? Vamos a aplicar una ley de cosenos en el triángulo ABC. ¿Cómo nos quedaría en el triángulo ABC ley de cosenos? A ver, ¿está por ahí la señorita? Sí, profe, pero ¿por qué la ley de cosenos? En el triángulo ABC para sacar la medida del ángulo 1. Pero no necesitaríamos otro ángulo. No, esa es la ley de senos, usted está diciéndome. Ley de cosenos, no necesitamos otro ángulo. Ah, ya, correcto. Sería 17 al cuadrado. Es igual a 16 al cuadrado más 18 al cuadrado menos el doble de 16 por 18 y por el coseno del ángulo C. Pero el ángulo C es 2 veces el ángulo 1. Entonces pongan ahí coseno de 2 veces el ángulo 1. Y miren, ahí podríamos despejar el ángulo 1, ¿no es cierto? Voy a poner acá arriba la justificación. Ley de cosenos. Ley de cosenos en el triángulo ABC. Triángulo ABC. Ya, nos ayudan los demás. ¿Cuánto sale la medida del ángulo 1, por favor?
Alguien tal vez que ya sacó la medida del ángulo 1. A ver, ¿cuánto salió el ángulo 1? Nos ayudan, por favor. Todos trabajen. $29,82. Ya, 29,82. Muchísimas gracias. Ya tenemos el ángulo 1. Perfecto. Y ahora vamos a sacar CP. También se podría hacer por el triángulo CDA, ¿verdad? Sí, también podríamos haber hecho ahí. Perfecto, sí tiene razón, porque en el triángulo CDA también tenemos 3 datos. Ajá, sí, de hecho no le vi. Podríamos haber hecho de esa forma también, ajá. Bien, les decía que ahora nos hace falta sacar CP. Ya, y quiero que saquen CP en un paso. Y por ahí un compañero que ya estaba listo, ¿no es cierto? Les dijo rápidamente cómo sacar. Quiero que la compañera también verifique lo que nos está diciendo el compañero. Véale en qué triángulo y con qué transversal deberíamos aplicar lo que nos comentó el compañero. Hay que sacar CP. Teorema de Menelao con el triángulo ABC y la transversal CD. Ay, perdón. No, con el triángulo BCM y la transversal CP. No, es imposible. En los dos triángulos que me dijo es imposible realizar el teorema de Menelao. El teorema de Menelao siempre se hace en un triángulo en donde tengamos una transversal que interseca a dos lados de la prolongación del tercero. Entonces, los dos triángulos que dijo no aplica eso. En el triángulo ¿El CDA. triángulo DSA con BM transversal? Perfecto, en el triángulo DCA con la transversal MB, ¿cierto? Obsérvele triángulo DCA transversal MB. Y para eso le voy a ayudar, porque seguramente va a estar ahí diciéndonos, pero verá que ahí le falta 2 segmentos. Pero ya, vamos a ver. CP, pongámosle un X, que es lo que yo quiero sacar. Si CP es X, pero hace un momento habíamos sacado CD, habíamos dicho que CD es 14,69, ¿cuánto sería PD? 1469 menos X. Perfecto, 14,69 menos X. Póngale eso entonces. ¿Ya? Y vamos a aplicar el teorema de Menelao en este triángulo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer aquí es quinto paso, ¿cierto? Y voy a justificar. Mientras la señorita va analizando cómo le va a hacer el Menelao. Triángulo CDA, transversal MB, ¿sí? Menelao. Vamos a ver, yo les enseñé un método, 2 métodos, ¿no es cierto? Para que realicen el teorema de Menelao. ¿Con cuál quiere hacer usted? Con el que nos enseñó. Ya, creo que les enseñé 2. Entonces, no sé si el... Numeraciones, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál sería el segmento número 1 para usted? CM. No. ¿Quiere hacer el método del gusanito que les había enseñado o el método que les No. enseñé al principio? El que nos enseñó al principio que no tenía nombre. Ya, vamos a ver. Ya, sí, no tenía nombre, pero vamos a ver. ¿De dónde comienza la transversal? En el triángulo CDA. ¿Desde dónde comienza la transversal? Desde M. Eso, desde M, muy hasta bien. B. Hasta B, correcto. Ya, ¿desde dónde comienza el segmento que ha sido prolongado en el triángulo CDA? Desde A. Perfecto. ¿Ya? Ese es el segmento número 1. El segmento formado por AM. Ese es 1. ¿Cuál será el número 2? El CM. Muy bien. ¿Cuál será el número 3? CP. Perfecto. ¿Cuál es el número 4? PD. Muy bien. ¿Cuál es el número 5? El número 5 era la prolongación. Exactamente. Siempre es la prolongación. Entonces era BD. Muy bien. ¿Y el sexto? Es la prolongación más el lado. Ajá.
o sea, BA. Perfecto. Ya está. Ahora sí vamos a escribir acá la fórmula, ¿no es cierto? Segmentos con numeración par. Vamos, ayúdenme por favor, díctame ahí cómo nos quedaría. A ver, nos quedaría 9 por X por 8 sobre 9 por 1469 menos X Ya. y por 17. Perfecto. Ya está. Y despejamos X, ¿no es cierto? Bueno, si es que le puso sobre, eso será igual a 1, ¿no? Y si no, simplemente producto de par igual a producto de segmentos con numeración impar, ¿no? Y con esto ya podemos sacar la unidad de X, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da X. Esto sí podrían poner en el método solve, ¿no? Porque aquí sí nos queda una ecuación lineal. Esto sí le resuelve solve sin ningún problema. Los demás nos ayudan. ¿Cuánto nos da ese valor de X? 9.98. 9.98. Ya está. Muchísimas gracias. Y con eso, miren, ya tenemos los tres datos. Ya podemos simplemente despejar en la primera ecuación. Entonces, sexto y último paso sería despejar, ¿no es cierto? La superficie PMAD. Y con eso nuestro ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Muchísimas gracias, la señorita, bastante bien. Y no sé si muchas gracias a los compañeros también. No sé si alguien tiene tal vez alguna pregunta de este ejercicio. ¿Preguntas? Profe, una pregunta y nos faltaría sacarle el área total de CA y luego restarle para CPM. Porque como me eso dice está en el primer paso. sí. En el primer paso, sí, solo que le puse en una sola ecuación. ¿Alguien más? Inge. Sí. ¿Qué dijo que teníamos que hacer en el paso 6? Reemplazar. Reemplazar los datos, ¿no? CD, el ángulo 1 y CP. CP era X, ¿no? Sí, reemplazamos esos datos en el paso número 1 y ya tenemos la superficie. No sé si alguien sacó para que los demás también comprueben. Lamentablemente no tiene respuesta ni en el libro, entonces no podemos saber. ¿No? Ya, bueno, podemos dejarla ahí, no solo tienen que reemplazar y ya estaría el ejercicio resuelto, ¿no? Bien, preguntas en general. Una pregunta. Sale 37,32. Ya, muchísimas Unidades gracias, compañero. cuadradas. Unidades cuadradas, ya. 37,32. ¿Sí? Unidades cuadradas, ya. Perfecto. Esa sería nuestra respuesta entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? Inge. Sí. ¿Puedes repetir el primer paso que justo se me cortó el internet? Ya, claro, le decía, ¿verdad? La superficie del cuadrilátero PMAD, ¿no es cierto? Tenemos dos formas de sacarle. Podría haber sido el triángulo BMA menos el triángulo BPD, primera forma, o también podría haber sido lo siguiente. La superficie del triángulo CDA menos la superficie del triángulo CPM. ¿Cuál usamos? Fue la segunda forma, porque la señorita nos decía, verán que en el triángulo CDA ya tenemos un 18, que es el 9 más el 9, y también tenemos el ángulo 1. Entonces, ¿qué habíamos usado? La fórmula que le decía, ¿no? Para sacar la superficie de ese cuadrilátero, vamos a sacar la superficie del triángulo CDA, y a esa superficie le vamos a restar la superficie del triángulo CPM. Y luego reemplazamos la fórmula. Por ejemplo, el triángulo CDA, ¿cómo se saca la superficie? Lado, que sería 18, por otro lado, que es CD, por el seno del ángulo comprendido, que es el ángulo 1 sobre 2. Esa es la fórmula de la superficie de un triángulo. Y lo mismo hicimos con CPM, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Inge, a mí me dio que la superficie es 43,41. 43,41 dice por ahí alguien más. También. Sí. Ya, esa es la respuesta entonces. Ya, 43,41. Muchas gracias. Sí, siempre que pase esto nos dicen nomás, ¿no? La idea es que todos tengamos la respuesta correcta. Ya, 43,41 entonces sería la respuesta correcta. Bien, ¿alguien más?
Bien, con eso podríamos terminar entonces. Muchísima suerte el día de mañana. Sí, espero que les vaya bien. Practiquen, por favor, den lo mejor de ustedes en esta prueba. Yo les dije que es la prueba quizá menos compleja, ¿no es cierto?, de geometría, pero créanme que si no practica, se le va a hacer bien complicado, ¿no? Aproveche esta prueba, que cuando hagamos la corrección, ya, seguramente muchos van a estar agarrándose de los pelos. Ahí ve, ha sido solo 3 pasitos, solo 2 ecuaciones. Sí, entonces, hoy sí estudie lo máximo que pueda. Sí, mañana también dé lo mejor de usted en esta prueba. Sí, aseguremos estos puntos, esta primera prueba. Sí, eh, no se confíen. Sí, practiquen bien los simulacros, como les había dicho. Hoy tenemos el repaso, si es que desean, ¿no es cierto? Si es que ya han hecho los simulacros, pueden ahí también hacer preguntas. O si es que han estado haciendo ejercicios de otro estilo, también pueden hacer preguntas de esos ejercicios, ¿no? Nada más eso, entonces, mucha suerte, lean bien las instrucciones también de la prueba y entonces estaré atento al Teams para cualquier novedad y nos vemos con los que deseen a las 8:30, ¿no? Listo, que les vaya muy bien entonces, voy a dejar de grabar, hasta luego y suerte.